Jóvenes, buenos días. Hoy vamos a darle continuidad a nuestra clase de física con el tema movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es parecido al tema anterior de movimiento rectilíneo, pero aquel es rectilíneo uniformemente nada más, y este es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se abrevia con la letra M, R, U y A. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vale? Bien, ¿a qué se refiere esto, jóvenes? Se refiere a un móvil o un cuerpo que se mueva en línea recta, pero durante su pase de tiempo, durante su aumento de tiempo, va aumentando su velocidad, ¿sale? Es decir, conforme aumenta el tiempo, la velocidad también lo va aumentando. Entonces, por eso se dice que es movimiento acelerado. Va aplicando más fuerza, va obligando a que esto aumente más la velocidad con respecto al tiempo que se va transcurriendo, ¿sale? También tiene un punto de inicio y tiene un punto de final. Pero aquí el tiempo que se va transcurriendo tiene que ver con la velocidad en la cual va aumentando. Por ejemplo, en el tiempo 1 tenemos una velocidad 1. En el tiempo 3 tenemos una velocidad 3. En el tiempo 5 tenemos una velocidad 5. Entonces, a eso se refiere. Aquí, jóvenes, aquí la velocidad va aumentando, aumenta la velocidad, ¿sale? Aumenta la velocidad y por lo tanto aquí la aceleración es la que se mantiene constante, ¿sale? Aumentar velocidad también aumenta el tiempo, ¿no? Entonces, en el movimiento acelerado rectilíneo, tiene que haber la velocidad con respecto al tiempo. Entonces eso nos lleva a una definición de aceleración. Aceleración es la velocidad que cambia con respecto al tiempo, ¿sale? O la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, el movimiento acelerado tiene dos tipos. Acelerado positivo, que es cuando aumenta la velocidad. Aquí aumenta la velocidad. Y el acelerado negativo, que es cuando disminuye la velocidad. Aquí disminuye la velocidad, ¿vale? Entonces hay dos tipos de aceleración: positiva cuando aumenta la velocidad y negativa cuando lo disminuye. Por ejemplo, cuando un vehículo pasa un tope, entonces inmediatamente el conductor empieza a acelerar, y eso se llama aceleración positiva. Y cuando se acerca otro tope, empieza a frenar, entonces lo que va haciendo es disminuir la velocidad, ¿vale? Entonces, en esos lapsos de transcurso de la velocidad también se está transcurriendo un tiempo, ¿vale? Bueno, en el movimiento rectilíneo uniforme, jóvenes, en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Ese movimiento rectilíneo uniforme tiene una velocidad que a veces es la velocidad en reposo, o le llaman velocidad inicial, y la velocidad final. También debe de haber un tiempo inicial y un tiempo final, ¿sale? Bien, para poder establecer las fórmulas nos apoyaremos de la línea recta para poder explicarles, ¿sale? Lo que yo les estaba comentando. Cuando un vehículo parte del reposo, indica que su velocidad es 0. No se les vaya a olvidar, ¿sí?
pero aunque parte de cero, nosotros tenemos que considerarlo que hay una velocidad inicial y conforme va incrementando, llega a una velocidad final. De la misma manera pasa con el tiempo. Al momento que inicia la velocidad, también inicia un tiempo, ¿vale? Y cuando termina la velocidad, también termina un tiempo. Entonces, la aceleración, ya dijimos que es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿vale? Si es que el carro lleva una velocidad, lo va aumentando, pero también va pasando un tiempo, ¿vale? Bien. Las fórmulas, jóvenes. Las fórmulas que vamos a utilizar para este cálculo de movimiento rectilíneo acelerado uniforme son varias, pero vamos a partir de una primera. Ya habíamos dicho que existe una velocidad inicial y tenemos una velocidad final. Entonces, si queremos saber cuál es la velocidad que incrementó, entonces tenemos que restar a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo que se transcurrió menos el tiempo inicial. Entonces, esta fórmula es la primera fórmula que nos sirve para calcular aceleración. Este nos sirve para calcular aceleración, ¿vale? Si les dicen calculen la aceleración, pueden utilizar esta fórmula, ¿vale? Entonces es la primera fórmula. Bien, también cabe mencionarles, jóvenes, de que pueden encontrar en otro libro este símbolo de triángulo que indica incremento de velocidad o incremento de tiempo. ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere a la resta de la velocidad final menos la velocidad inicial. De la misma manera para el tiempo. También es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Qué quiere decir estos? La letra A minúscula, ojo, la letra A minúscula es la que nos va a indicar aceleración. La velocidad final se va a denotar con BF. La velocidad inicial va a ser con la BI. ¿Vale? Bien. El tiempo final pues, va a ser TF y el tiempo inicial va a ser TI. El tiempo es en minúscula. ¿Vale? No lo vayan a convertir en mayúscula, es en minúscula. Bien, entonces ya les comenté que la primera fórmula es la que acabamos de describir, pero hay unas fórmulas que nos puede ayudar cuando el vehículo o el móvil o el que se empieza a desplazar parte del reposo. Cuando parte del reposo indica que la velocidad inicial es 0. Entonces podemos usar estas fórmulas, miren. Estas fórmulas las podemos usar cuando parte del reposo. Sería aceleración es igual a velocidad entre de tiempo, y ya no sería esto, ya sería esto. Y para calcular la velocidad en ese mismo que parte del, y queremos calcular la velocidad final, bueno, pues podemos usar esto. Velocidad es igual a aceleración por tiempo, o si queremos conocer cuál es el tiempo que tardó, bueno, sería velocidad entre aceleración. ¿Vale? Bien. Pero de nuestra fórmula principal, de nuestra fórmula que tenemos acá, de aquí podemos derivar otras, porque esta fórmula nos sirve para calcular aceleración, pero puede que nos pregunten, bueno, no quiero calcular aceleración, quiero saber qué velocidad final tuvo ese móvil, ¿vale? O cuál es el tiempo que tardó, sería calcular el tiempo final, ¿no? O también nos pueden preguntar con qué velocidad inició, ¿sí? O en qué tiempo inició. Entonces, para eso, jóvenes, es necesario establecer la igualdad entre esta fórmula. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. ¿Y a quién va a ir a multiplicar? Pues aceleración. Y esta igualdad nos va a permitir encontrar otras fórmulas que nos va a ayudar dependiendo de lo que nos vayan a pedir. ¿Vale? Entonces, esta igualdad nos dice que la aceleración multiplicado por el tiempo menos el tiempo inicial va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. De esta igualdad podemos despejar
la velocidad final. ¿Sale? Ya les enseñé a despejar, pero vamos a seguir repasando. Para calcular la velocidad final, tenemos que mover la velocidad inicial. ¿Sale? Y acuérdense, aquí está sumando. Por lo tanto, al regresar de este lado, va a regresar sumando. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la aceleración que multiplica el incremento del tiempo más la velocidad inicial. ¿Sale? Esto, jóvenes, la podemos escribir en forma correcta de esta manera. Velocidad inicial más la aceleración que multiplica a la diferencia del tiempo final menos el tiempo inicial. Esto es lo mismo, jóvenes. ¿Sale? Entonces, esa es la fórmula número 2. Nos va a servir para calcular la velocidad final. ¿Sale? La velocidad final. Ahora, si queremos calcular la velocidad inicial, pues, si se dan cuenta de esta fórmula, velocidad inicial está sumando con la aceleración y el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos velocidad inicial haciendo que aceleración con tiempo pasen a restar. Y nuestra fórmula queda de esta manera. Todo esto pasa del otro lado. Nos queda velocidad inicial es igual a la velocidad final menos la aceleración que multiplica al tiempo menos el tiempo inicial. Entonces, esta fórmula es la fórmula número 3. Nos va a servir para calcular velocidad inicial. ¿Sale? Ahora, para calcular el tiempo final, bueno, pues nos regresamos a nuestra igualdad y aceleración. El tiempo final se encuentra acá y aceleración está multiplicando a todo. Entonces, el que multiplica pasa a dividir. ¿Y a quién va a ir a dividir? Ahora va a dividir a la velocidad final menos velocidad inicial. Y ya nos queda tiempo final menos tiempo inicial. Es necesario es necesario eliminar el paréntesis. Para eso utilizamos la unidad para multiplicar y eliminar el paréntesis. Y decimos 1 por f es f, más por menos es menos, 1 por t, 1 es t1. Ya quedó eliminado el paréntesis. Ahora sí, vamos a despejar el tiempo final. Pero para poder despejarla, tenemos el problema de que tiempo inicial está en esta condición. Entonces, el tiempo inicial lo pasamos del otro lado, pero ya con su signo positivo. Entonces, tiempo final va a ser igual a la velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración más tiempo inicial. Esto es nuestra fórmula. Es nuestra fórmula número, si no me equivoco, a ver, vamos a regresar, la fórmula número 4. Entonces no me estaba equivocando. La fórmula número 4. De esta fórmula también podemos despejar el tiempo inicial para saber en qué tiempo inició el movimiento. Entonces lo único que hacemos es despejar, mandar la aceleración de regreso. Entonces nos va a quedar tiempo final menos velocidad inicial entre aceleración igual a tiempo inicial. ¿Sale? Es igual a tiempo inicial, ¿no? Entonces, esas son las fórmulas que nos va a servir para calcular la velocidad final, ¿sí? Para calcular, perdón, la velocidad inicial, no final. La velocidad inicial sería esta, ¿vale? Y aquí los voy a enumerar todos. Aquí vamos a enumerar todos. Puse fórmulas para calcular movimiento acelerado uniforme. Aquí está la primera, cuando A es igual a velocidad entre tiempo, o si queremos calcular velocidad, multiplicamos aceleración por tiempo, o si queremos calcular tiempo, dividimos velocidad entre tiempo, y si queremos conocer la distancia que recorre el móvil, también tenemos esta fórmula, aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2.
Pero toda esta fórmula, jóvenes, que se encuentran aquí en el número 1, todos se utilizan cuando la velocidad inicial parte del cero. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad inicial va a ser igual a cero. O algunas veces dicen parte del reposo. También se refieren a ese mismo. ¿Vale? Bien, entonces aquí están enumeradas las fórmulas. Aquí está la fórmula número 2 para calcular la aceleración, la número 3 para calcular velocidad final, la número 4 para calcular la velocidad inicial, la velocidad inicial, la número 5 para calcular el tiempo final, el número 6 para calcular el tiempo inicial, la número 7 nos sirve para calcular la distancia, ¿vale? Aceleración por tiempo al cuadrado entre d2 o un medio de la aceleración, ¿vale? Por el tiempo al cuadrado. La número 8 nos sirve para calcular la velocidad final, ¿vale? La número 9 nos sirve para calcular la distancia, ¿vale? Entonces tenemos varias fórmulas dependiendo de lo que nos vayan a pedir, ¿vale? Bien. Repito, el movimiento acelerado uniforme es que va aumentando la velocidad en forma, la velocidad va aumentando y la constante va a ser la aceleración, ¿vale? Va cambiando la velocidad conforme pasa el tiempo. Bien, aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo nos dice que una partícula recorre una recta, ya está diciendo que es un movimiento rectilíneo, en un determinado sentido, no nos dice en qué sentido, con aceleración constante, nos está diciendo que lleva una aceleración constante, partiendo con una velocidad de 5 metros por segundo. Partiendo, eso indica que es la velocidad inicial, y después de 10 segundos alcanza una velocidad de 25 metros por segundo. Eso indica que es la velocidad final, ¿vale? Y el tiempo es los 10 segundos. ¿Qué nos piden calcular? Determinar la aceleración, determinar la velocidad en 8 segundos y la distancia recorrida, ¿vale? Bien, pues vamos a calcular la primera, ¿vale? ¿Qué datos tenemos? Tiempo inicial 0, velocidad inicial 5 metros por segundo, tiempo final 10 segundos y velocidad final 25 metros por segundo. Y quieren conocer cuál es la velocidad final en este tiempo, ¿vale? Bien, entonces vamos a primero calcular la aceleración. La aceleración ya sabemos que es velocidad final menos velocidad inicial entre d, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces hacemos nuestra resta con sus unidades, jóvenes, no poner nada más cantidades, ¿vale? Entonces a 25 metros por segundo le resto 5 metros por segundo, me queda 20 metros por segundo entre 10 segundos menos 0. Entonces 10 segundos menos 0 nos queda 10. 20 entre de 10 nos está dando 2 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que nos están pidiendo. Entonces esa partícula se mueve a 2 metros por segundo cada segundo que pasa, ¿sale? A eso se refiere. Se mueve a 2 metros por segundo cada segundo que pase, ¿no? Bien, el inciso B nos dicen calcular la velocidad en el tiempo de 8 segundos. Acuérdate que el recorrido total fue de 10 segundos, pero aquí nos piden calcular el tiempo en 8 segundos. Bueno, pues buscamos nuestra fórmula, aquí está, porque nos piden calcular velocidad final. Entonces esta es nuestra fórmula. Velocidad final es igual a aceleración que multiplica a la diferencia del tiempo 2 menos tiempo 1 más la velocidad inicial, ¿vale? Entonces el tiempo que nos están dando para saber qué velocidad lleva es de 8 segundos. Entonces sustituimos el valor de aceleración, sustituimos el valor del tiempo, que es de 8 segundos menos 0, más la velocidad inicial, que es
5 metros por segundo. Desarrollamos 2 por 8, va a ser 16 metros. Segundos sobre segundo nos queda, aquí son 2, de un segundo tenemos acá y de aquí eliminamos una, nos va a quedar un segundo. Entonces 2 por 8 es 16 metros por segundo, más el 5 metros por segundo que ya lo traíamos desde el principio. Nos hace una suma de 21 metros por segundo al cuadrado. Entonces esa es la velocidad final en la cual llegó la partícula ya, ¿vale? Dice, calcular la distancia. Para calcular la distancia tenemos esta pequeña fórmula, ¿vale? Entonces esta pequeña fórmula nos puede servir para calcular. ¿Qué tenemos de dato? Aceleración, ya lo calculamos, 2 metros por segundo al cuadrado. El tiempo es de 10 segundos, ¿vale? Minutos aquí, 10 segundos, ¿vale? Bien, entonces sustituimos los valores. Aceleración 2 metros por segundo y 10 segundos elevado al cuadrado. Regresamos 2 metros por segundo porque todavía no lo utilizamos y elevamos al cuadrado 10 segundos, encontrando que equivale a 100 segundos, ¿sale? Aprovechando, eliminamos términos, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, y nos va a quedar metros. 2 por 100 nos va a salir 200 metros entre 2, que sería en realidad 100 metros, ¿vale? Ahí está el primer ejemplo. El segundo ejemplo, jóvenes, el segundo ejemplo nos dice que un automóvil parte del reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una rapidez de 20 metros por segundo en 4 segundos. Determinar su aceleración y distancia, ¿sale? Recorrido. ¿Qué datos tenemos? Velocidad inicial 0, parte del reposo, velocidad final 20, el tiempo del tiempo es de 4 segundos. Entonces sustituimos en nuestra fórmula la velocidad 20 metros por segundo sobre 4 y nos da una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿sale? Entonces con eso estamos calculando la aceleración, pero nos piden también conocer cuál es la distancia. Bueno, pues con ese dato que ya tenemos, 5 metros por segundo al cuadrado por 4 elevado al cuadrado, eso nos va a dar un total de 16 por 5, nos da 80 metros por segundo, perdón, 80 metros de distancia, porque se va segundo cuadrado con segundo cuadrado y nos queda 80 metros dividido entre los dos, 40 metros es la distancia real, ¿vale? Bien, ejemplo número 3, jóvenes. El ejemplo número 3 dice que un auto parte del reposo y moviéndose sobre una carretera recta alcanza una velocidad de 108 kilómetros por hora en 6 segundos. Si suponemos que el auto de velocidad su velocidad sucedía de manera uniforme, nos preguntan cuál fue la aceleración del auto, ¿vale? ¿Qué distancia recorrió? Entonces la velocidad es 108 kilómetros por hora y 6 segundos es el tiempo, ¿sí? Entonces es necesario que tomen en cuenta esto. La unidad que acompaña la velocidad está expresado en kilómetros por hora y nosotros aquí en segundos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que transformar en horas. Entonces ya saben hacer también conversiones. 6 segundos a horas, segundos va abajo y horas va arriba. En una hora hay 3600 segundos. Entonces 6 entre 3600 nos da la cantidad de 1.66 por 10 a la menos 3 hora. Ese es el valor que nosotros vamos a usar, ¿sí? Entonces vamos a usar para saber cuál es la aceleración. Entonces la aceleración va a ser la velocidad 108 kilómetros por hora sobre el tiempo, pero ya transformado en hora, 1.66 por 10 a la menos 3. Haciendo nuestra división nos da 65 kilómetros por hora al cuadrado. Entonces esa es la aceleración, ¿sí? ¿Y cuál es su distancia? Pues ya sabemos cuál es la fórmula para calcular distancia. Aceleración por tiempo al cuadrado entre de 2.
La aceleración es de 65 kilómetros por hora y el tiempo es de 1.66 por 10 a la menos 3. Todo dividido entre 2. Ya realizando los cálculos, jóvenes, sale 65 kilómetros por hora, que multiplica 2.75 por 10 a la menos 6 hora entre de 2. ¿Sale? Entonces, ya dividimos y nos da esta cantidad. 8.95 por 10 a la 5 kilómetros, ¿no? Actividades, jóvenes. Son 3 actividades. Es necesario que ustedes pongan mucho cuidado, repitan el video para seguirle el procedimiento. Son 3 ejercicios muy sencillos que ustedes les puede ayudar para poder practicar, ¿sale? Entonces es necesario que pongamos esa parte y verlos. Bien, jóvenes, yo creo que por el momento es todo. Cualquier duda estaremos atentos a nuestra clase en nuestro horario para aclarar las dudas. Hasta pronto, jóvenes. Saludos a todos.